En el día de hoy vamos a hablar sobre la diferencia entre dos de los delitos que más se cometen hoy en día, el delito de apropiación indebida y el delito de estafa. En principio se trata de dos delitos que parecen muy similares, pero existen importantes diferencias entre ellos. Vamos a hablar primero de las similitudes. Lo cierto es que ambos delitos aparecen recogidos en el título 8º del Código Penal, que habla sobre los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico. Y además ambos aparecen dentro del capítulo 6º de ese título, que habla sobre las defraudaciones. Por un lado, el delito de estafa está regulado en el artículo 248 del Código Penal y castiga a toda persona que con ánimo de lucro, es decir, con ánimo de querer obtener un beneficio económico, utilice un engaño para producir un error en otro que le haga llevar a cabo una disposición de dinero o de bienes. Esto que parece muy técnico es en realidad muy sencillo y a continuación lo explicaremos. El delito de estafa está castigado con una pena de prisión que va desde los 6 meses hasta los 3 años en su tipo básico. Sin embargo, el delito tiene un subtipo agravado que puede llegar hasta penas de 6 años. Si la cuantía de lo estafado no supera los 400.000 euros, ese procedimiento se llevará a cabo por un juicio sobre delito leve en el que la pena máxima que se puede obtener es una pena de multa que va de 1 a 3 meses de multa. En el caso de la apropiación indebida, regulada en el artículo 253 del Código Penal, las penas son iguales que las relativas al delito de estafa, pero en este caso lo que se castiga es a aquella persona que con ánimo de lucro se quedare para sí bienes que hubiera recibido en concepto de depósito, custodia y que en todo caso tuviera obligación de devolverlos. Vamos a andar un poquito más en el delito de estafa. La piedra angular del delito de estafa es el engaño, es decir, para que se haya cometido una estafa tiene que mediar un engaño que tiene que ser bastante. ¿Y qué quiere decir el Código Penal cuando habla de engaño bastante? Es un engaño que tiene que ser suficiente, tiene que ser creíble, tiene que hacer que la persona que está siendo estafada considere o se crea esa situación fingida por parte del estafador. Un engaño que le haga creer esa situación y que le lleve a llevar a cabo esa disposición de dinero o de bienes. En cambio, en la apropiación indebida no se precisa de un engaño. ¿Por qué? Porque entre la persona que se apropia de los bienes y la víctima existe una relación previa. Ese es requisito indispensable. Existe una relación previa por la cual la víctima previamente ha entregado al autor del delito una serie de bienes. Ese autor del delito tiene la obligación de custodiar esos bienes y luego la obligación de devolverlos. Y es ahí donde viene el delito. ¿Por qué? Porque ese autor del delito no devuelve esos bienes, quedándose la víctima sin esos bienes que en su día había entregado. Vamos a poner ahora una serie de ejemplos sobre estafa y apropiación indebida. En cuanto a la estafa, pudiera ser el caso de una persona que finge ser titular de un vehículo, pone fotos del vehículo, incluso alguna documentación técnica del vehículo y pone ese vehículo en venta. La realidad es que una persona contacta con él, se cree que ese vehículo es propiedad de la persona que lo ha publicado y lleva a cabo una serie de transacciones económicas para, por ejemplo, reservar ese vehículo. Cuando llega a tomar posesión del vehículo, se entera de que ese vehículo no es propiedad de la persona que decía ser su propietario. Ahí estaríamos ante un delito de estafa. Hay que tener en cuenta que los estafadores han cambiado su modus operandi, es decir, ya no se llevan a cabo las estafas con los métodos tradicionales, sino que las nuevas tecnologías han hecho que se produzcan nuevos modelos de estafa. Por ejemplo, una de las estafas más recurrentes es recibir en nuestro correo electrónico o en nuestro móvil un mensaje que introduce un link, un mensaje con una información que nos alerta y nos obliga o nos induce a pinchar en ese link. En ese link lo que estamos haciendo en muchas de las ocasiones es facilitar todo tipo de datos personales o incluso las claves de nuestra cuenta bancaria, dándoles permiso al estafador para llevar a cabo operaciones de dinero ya con nuestro consentimiento porque hemos aceptado en ese link. En el caso de la apropiación indebida, uno de los ejemplos más sencillos de entender es, oye, yo contrato una empresa de mudanzas, les entrego todos mis muebles y el conductor que debía transportar esos muebles se fuga y posteriormente pues hace uso de mis muebles, los vende por internet. O otro caso en el que
el conductor de un vehículo blindado, de los que nos encontramos normalmente a las puertas de los bancos, recoge ese dinero por parte del banco, lo tiene que depositar en otro lugar y se fuga o se queda para sí con ese dinero. Si está siendo investigado por alguno de estos delitos de estafa o apropiación indebida, o te consideras víctima de una estafa o de una apropiación indebida, no dudes en ponerte en contacto con Vilches Abogados, pues somos expertos en este tipo de delitos y estaremos encantados de poder ayudarte.